Como iba diciendo, gracias Virginia por la presentación, gracias al Museo de Mula, del Cigarrolejo, donde es la segunda vez que estoy, porque aquí también estuvimos grabando la serie de televisión Génesis sobre prehistoria, que redacté los guiones sin tener que consultar un solo manual, pero ni un solo manual, porque tenía en la cabeza, tenía en la memoria todos los apuntes que había tomado de la jefa, Ana María Muñoz de Livia. Y aquí tuvimos una acogida fantástica y fue muy útil para la serie. Y gracias también a José Miguel por haber hecho lo que le ha tocado para que yo pueda venir hoy aquí a presentar el libro. Siempre se suele decir en estas situaciones, con un poco de retórica, que es un placer y una satisfacción. Es un placer y una satisfacción para mí estar aquí, pero no es por el tema de la retórica, ni por el peloteo, ni por el rollo, sino porque formé parte en su momento de esta familia y digamos que me exilié y perdí la conexión, y al perder la conexión pues perdí muchas cosas. La cercanía al estudio, la cercanía a la intelectualidad y los amigos también. Y entonces pues esto para mí es como una reconciliación, aunque sea de un rato, y por eso estoy contento y estoy feliz. Una topografía del más allá es un libro que he publicado hace poco tiempo, que pretende ser una descripción del camino que tiene que recorrer el alma del difunto en busca del mundo de ultratumba. Pero no es el camino del difunto en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en Grecia, ni en la China, ni en Sudamérica, sino en un ámbito perfectamente universal. En un ámbito perfectamente universal, que esto es algo que no se le ocurre a nadie, y por eso yo, esto que es un trabajo que empecé a escribirlo en el 90, digo en serio, en el 90, y que por fin lo terminé, empecé queriendo que fuera una tesis doctoral, pero ahora ya a estas alturas ni se me pasa por la cabeza a mí el venir a ningún tribunal con este trabajo, porque esto no es un trabajo de tesis, esto es una chulería mía en la que he escrito lo que me da la gana. Y esta chulería mía se basa en la existencia de unos patrones universales de pensamiento que son comunes a toda la humanidad. Aquí creo que vamos a encontrar en esta publicación símbolos religiosos y motivos religiosos que proceden de muchas culturas diferentes, pero que convergen en un tema único. Y yo considero que existen estos patrones primitivos de pensamiento porque estoy muy acostumbrado, estuve siempre desde el principio muy acostumbrado a leer a Mircea Eliade. Mircea Eliade, muchos lo conocerán y otros no, pues Mircea Eliade era un señor que era rumano, el padre de la historia de las religiones, y es un hombre que yo me he leído, que hasta donde yo sé, todo lo que tiene publicado. Y él hacía esto, él manejaba símbolos universales trayendo ejemplos de muchas partes del mundo, de muchas culturas diferentes, y con eso trasladaba un conocimiento que resulta útil y que a mí en concreto me resultó útil. Yo cuando digo que hay unos patrones universales de pensamiento, no quiero decir que esté fomentando el difusionismo histórico. El difusionismo histórico consiste en la creencia de que había un grupo primitivo reducido de humanos que después se dispersó, y esa dispersión de los humanos llevó consigo una dispersión de las ideas, y tampoco quiero decir, o tampoco me estoy basando en esto que también se lee a veces en el manual de historia de las religiones, de que dicen, no, es que el alma humana, la identidad del alma humana produce que se reaccione igual ante los mismos estímulos en todas partes del mundo.
algo de parecido tiene con eso, pero no es exactamente eso lo que a mí me ha servido de base. Lo que a mí me ha servido de base es que hay un hecho de la experiencia física, un hecho empírico, un hecho innegable, que está delante de todo, que nos entra por los ojos y que es común efectivamente a toda la humanidad, que ha ido produciendo en todas partes, en Egipto, en Mesopotamia, en la China, en Grecia, en todos lados, unos mismos símbolos y unos mismos patrones de pensamiento. Y ese hecho tan obvio y tan innegable y tan visible es el sol, es el movimiento del sol. El sol todo el mundo sabe que nace por oriente, se pone por occidente y después vuelve a salir otra vez por oriente, exactamente igual, muy contento, muy feliz, muy energético. Y en esto, todos estos pueblos prehistóricos y protohistóricos y antiguos vieron un símbolo de la inmortalidad. Porque cuando el sol no se ve, que es durante la noche, lo que llamaban los egipcios las 12 horas de la noche, está haciendo el camino inverso de occidente a oriente por debajo de la tierra, y ese debajo de la tierra es la tierra de los muertos, la tierra de los difuntos, de manera que cuando el sol vuelve a aparecer otra vez por el horizonte, en oriente, ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte, y por esa razón el sol es el prototipo del héroe. En Uruk, en Sumer, el dios del sol era Utu, y Utu tenía un apelativo que era Utu el héroe. Cuando Gilgamesh va a iniciar su viaje en busca del monte Nisí, en busca de la inmortalidad, en busca de Utnapishtim, se le dice: no vas a poder hacer ese viaje porque ese viaje antes solo lo ha hecho Utu el héroe. En eso el sol se diferencia de la luna, porque la luna muere y resucita. La luna está 3 noches muerta, que es la luna nueva, y después vuelve a aparecer, y ahí hay una diferencia entre el referente mitológico del sol, que no muere, que vence a la muerte, y la luna que muere y que resucita. Yo, para hacer este trabajo, pues no he tenido más remedio que llevarle la contraria a una serie de autores muy importantes y muy respetados con razón, que estaban aquí en una diapositiva pero que no lo podéis ver, y tampoco ahora me voy a poder detener a explicar la discrepancia que tengo con cada uno, pero a lo largo de la explicación va a salir alguna que otra. Yo tuve la suerte de participar en algunas, no muchas, pero sí unas cuantas campañas arqueológicas, y aquí tenía una diapositiva que es de un muro que la hice en Almendricos. Es una fotografía en blanco y negro del poblado de Almendricos, que es un poblado de la Edad del Bronce pleno, de la cultura argárica, y que me dejaba a mí la excavación arqueológica y la práctica de la arqueología, me dejaba un poco frustrado, porque para mí la arqueología, o sea, el picar y el clasificar y el definir y el fotografiar, esto no me daba a mí la información que yo buscaba. Claro, esto es un tema muy personal mío. ¿Y usted por qué se dedica a buscar estas cosas? Pues porque sí, porque me da a mí la gana. Yo siempre iba buscando eso que aparece en el Principito, que es lo invisible, el alma, el modo de pensamiento y las esperanzas y los miedos del hombre prehistórico, y esto las piedras no lo proporcionan. Cuando estábamos excavando, antes han nombrado a Pedro, estaba Pedro también ahí, en Iponúa, en Baena. Estábamos excavando en Baena y yo allí estaba abrasado por el sol, no podía más. Y entonces la jefa, Ana María Muñoz, para quienes no sepan quién es la jefa, me coge, iba yo con la carretilla y me dice: tú no tienes madera de arqueólogo.
Y sí, es cierto, yo no tenía madera de arqueólogo, ni la he tenido nunca porque se me quedaba corta, porque no me proporcionaba toda la información que yo quería buscar o que yo necesitaba. Esa información que no está en las piedras, que las piedras no niegan, porque las piedras no hablan, no cuentan nada, curiosamente está en los cuentos populares. Los cuentos populares son los cuentos, sobre todo el cuento maravilloso, que es un tipo específico de cuento popular que relata el viaje de un héroe, preferentemente un héroe joven o muy joven, que tiene que desarrollar un camino muy peligroso y muy inseguro hacia un lugar que está muy al otro lado del mundo, está muy lejos y que convencionalmente se llama el Reino Encantado. Ese viaje del héroe al Reino Encantado simbólicamente es un viaje al reino de Ultratumba, pero cuando digo mundo de Ultratumba, por favor, no quiero que penséis en nada siniestro, en nada sombrío, en nada oscuro, ni en nada relacionado con las lágrimas, ni con el duelo, ni con nada de esto, porque en la mentalidad del hombre, del forjador de mitos, el mundo de Ultratumba y el lugar donde está renaciendo la vida continuamente, porque es el lugar donde nació originalmente la vida, son exactamente la misma cosa. Y yo creo que el cuento popular, que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo para construir estas cosas y estas teorías, pues es un grandísimo incomprendido, especialmente en el ámbito académico, porque se le considera como un género literario menor, nada más. Es un tipo de literatura popular, que sí, que la gente cuenta cosas, pero ¿cómo va usted a comparar a un autor, a un Shakespeare, a un Cervantes, con una abuela que está durante el desperfollo del maíz contándole el cuento de Periquitico y Periquitica a sus nietos? Pues no. Y sin embargo, los cuentos populares son mucho más que eso, porque son un gran río de información antropológica que nos cuentan todo lo que los pedruscos no nos quieren contar, porque los pedruscos son mudos. Me acuerdo que Javier García del Toro, hablando de los pedruscos, hizo la tesis de licenciatura sobre material de superficie en las amoladeras, y después de haber hecho todo lo que se hace en un trabajo de ese tipo, que es recoger material, fotografiar, clasificar, definir, contar de qué color son las raderas de sigles y las lascas y todo eso, pues quiso hacer un capítulo final de conclusiones para explicar el modo de vida que a su juicio llevaban aquellas personas en aquel sitio. Y Gratiniano Nieto, que era el director, le dijo que de eso nada, porque eso no era científico, porque la arqueología se debe de restringir a eso, a lo que él había hecho en la primera parte del trabajo, que es recoger y clasificar, exponer, dibujar, fotografiar y ya está, y nada más. Pero los cuentos populares, en cambio, tienen ese valor. Y aquí en la Universidad de Murcia, yo sé que la universidad le dedica solamente ese pequeño y modesto apartado de un modo de literatura, porque yo me iba al Departamento de Filología Hispánica a leer la revista Dialectología y Tradiciones Populares, en donde, cuando estaba estudiando aquí, en donde había entonces, ahora ya no, eso ha cambiado mucho, ha degenerado mucho, había mucha información de folclore popular, de tradiciones populares y de cuentos populares. El cuento maravilloso, cuento popular, especialmente el cuento maravilloso, no nació ayer, se originó en la prehistoria. Y ha sido muy estudiado por uno de los autores que tenía yo la diapositiva esta para decir que le llevaba la contraria. Bueno, sí, que hice la recopilación de cuentos del campo de Cartagena, en la foto esta que me sale aquí. Vladimir Prop. Vladimir Prop, no sé si alguien ha oído hablar de él, pero es el gran estudioso, el gran teórico del cuento ruso,
del cuento popular, especialmente del cuento ruso, y tiene una publicación de enorme densidad y calidad que se llama Las raíces históricas del cuento, donde efectivamente reconoce que los cuentos tienen origen en la prehistoria, pero cuando dice que tienen origen en la prehistoria se queda en el neolítico y dice, no, es que los cuentos nacieron en el neolítico. Yo creo que no, esto es una discrepancia que tengo yo con él, a pesar de que yo soy un aficionado. Y yo creo que no, porque, y además me sorprende, porque Vladimir Prop trabajó especialmente con la colección de Afanasiev. La colección de Afanasiev es una maravillosa, increíble y valiosísima colección de cuentos populares de Siberia, que le reconozco a todo el mundo, que le recomiendo a todo el mundo. Yo no soy agente de ventas, pero no vendo enciclopedias puerta a puerta, pero está publicado en Anaya en 3 volúmenes y es algo extraordinario por el volumen de información que tiene esa colección de Afanasiev. Y hay un cuento que se llama Vasilisa la Bella, en la cual Vasilisa es una niña joven que está viviendo en su casita, su choza al bosque, se le apaga el fuego y entonces para recuperarlo ella no sabe encender fuego, ella tiene que ir a buscar que le dé una llamita, la bruja Yaga. La bruja Yaga es un clásico del cuento ruso, del cuento siberiano, y es una bruja. Esa bruja vive en una choza que está instalada sobre patas de gallina y curiosamente gira sobre sí misma a veces. Entonces, el hecho de que la niña tenga que ir a pedirle una llamita a la bruja Yaga ya nos indica que esto no es el neolítico. O sea, el neolítico más antiguo, como sabéis vosotros, por ponernos muy antiguos, está en el nivel natufiense de Tel de Jericó, 8000 a.C. Pero esto de no saber cómo se hace el fuego, esto es la película En busca del fuego, esto es el paleolítico inferior, estos son los orígenes. Porque cuando el hombre de Chukutien se sabe que estaba friendo cosas, posiblemente eso sería el fuego de un rayo. El hombre de Pekín, me refiero, que es un pitecantrópido. Con lo cual, a mí me parece que el cuento popular sí que tiene su origen en la prehistoria, pero en la más remota prehistoria. Y el hecho de que se haya mantenido más o menos con alteraciones propias de la cristianización hasta nuestros días, ahora ya se acabó con la tele y con todo esto, pues ya, en fin, le da más valor como río de información antropológica. Y yo me he valido mucho del cuento popular para hacer este trabajo. Bien, pues he dicho al principio que hay un fenómeno universal muy chillón y muy llamativo, que es el Sol y el viaje del Sol. Y esto del viaje del Sol, que tiene 3 etapas, fue detectado, sistematizado y simbolizado muy bien en Egipto con un esquema que es el esquema Khepri-Raatun. Khepri-Raatun es una división en cuanto a sus funciones, del único dios solar. Los egipcios eran únicos en la tarea de la síntesis, de la compatibilidad de todo con todo. No les importaba nada que un dios se llamara de muchas formas o que tuviera distintas funciones y seguía siendo el mismo dios. El dios del sol. El dios del sol que nace en el horizonte es el dios escarabajo Khepri. El escarabajo, muchos hemos visto de niños cómo el escarabajo va empujando una bola de estiércol, y esto ya es un símbolo claro y suficiente de la bola de estiércol, me refiero, del sol. Pero es que además el escarabajo tiene alas, despliega sus alas, asciende al cielo, y en esto los egipcios vieron un símbolo del sol naciente. El viaje del sol y el propio sol dividido en 3 entidades distintas y dioses distintos. El sol en el cenit es Ra, que estaba representado en esta diapositiva, no la veis caminando, pero el Ra solía ir haciendo ese viaje al poniente en una barca, que es la barca solar,
que creo que se debe considerar que es una barca, que es un caldero metálico, porque el brillo del sol es un brillo metálico y el sol de la tarde es Atum, una pena que no podáis ver la diapositiva. Atum es un dios al cual se localiza enseguida, se lo identifica enseguida porque se apoya en un bastón. Y la justificación supuesta es que se apoya en un bastón porque está fatigado ya de tanto caminar, el dios. Y entonces hay una historia completamente imbécil que nos cuenta Apolodoro, sobre el 10º viaje de Heracles, que es muy interesante, porque esto es una típica intrusión literaria en una creencia ancestral mitológica mucho más antigua. Este señor Heracles, en su 10º trabajo, tenía como misión el ir al extremo occidental del Mediterráneo, a la isla roja de Eritia, que estaba delante de las columnas de Hércules, para robar el ganado rojo del rey Gerión. Y entonces iba caminando y estaba como yo en Hiponuba, que estaba asfixiado de calor por el sol. Y entonces se me enfadó tantísimo que cogió el arco y se puso a lanzarle flechas al sol, muy ofendido, muy irritado. Y entonces aquí vino una cursilería estúpida de Apolodoro, que dice que Helios, el dios del sol, comprobando la gallardía del héroe, a partir de ese momento decidió regalarle su copa de oro para que el resto del viaje, lo que esto pasó en Italia, lo hiciera navegando en la copa del sol. Y de ahí las representaciones que se ven, y la que tengo en pantalla, una pena, es la hostia que no podéis ver esto, de Heracles navegando en el caldero de oro en un viaje de Oriente a Occidente, que es el viaje por excelencia. Cuando presenté en Murcia mi primera novela, Gilgamesh y la muerte, algo dije en el museo, en la Casa de Cultura, en la presentación, que en aquellos días en el periódico me sacaron una frasecita que yo por lo visto había dicho, la sacaron así como un suelto. Y decía: el viaje del héroe por excelencia es el viaje al reino de los muertos. Todos estos viajes son viajes heroicos de héroes que se internan en el reino de los muertos y que intentan imitar al héroe por excelencia, que es el sol. Cuando Heracles va en un caldero hacia la isla, un caldero metálico, hacia la isla roja de Eritia, para robar el ganado rojo del rey Gerión, pues se nos está diciendo que su viaje es un viaje simbólico al más allá, porque también en el libro de los muertos se habla abundantemente de que lo que hay en el final del camino se llama la isla de las brasas o la isla del incendio. Y además, bueno, el rey Gerión se decía de él que tiene 3 cuerpos en uno. 3 cuerpos en uno. Lo que tengo yo delante, que puedo ver y vosotros no, es una cerámica ática en la que se representa la lucha de Heracles con el rey Gerión y se está protegiendo con 3 escudos. El rey Gerión tiene 3 escudos y 6 piernas. ¿Por qué? Porque tiene 3 cuerpos en uno. Y aquí lo que se nos está diciendo simbólicamente es que el rey Gerión también es una especie de imagen del sol, porque este número 3 que hemos visto en el esquema Kepri Raatum está definiendo al sol, porque el viaje del sol tiene 3 partes, que sube, que se queda en el cenit y que desciende. Hay una cosa con la que me he metido también en el libro este, que no tiene nada que ver aparentemente, pero que sí, tiene mucho que ver, que es la Santa Compaña. No sé si habéis oído hablar de la Santa Compaña, es muy conocida. Es una tradición, para los que no sepan de qué se trata, es una tradición de Galicia. En Asturias también la hay, se llama la Hueste, y es una procesión de muertos
que van caminando hacia Finisterre, de oriente a occidente. Yo creo que con tanto como resuena el libro de los muertos con la comitiva de Osiris, que es un equipo de muertos que va navegando posiblemente en un caldero, esa embarcación, si es el Sol, debería ser un caldero, bajo la tutela de Osiris, pues se parece mucho, aunque unos vayan navegando en un caldero y los otros vayan caminando, se parece mucho a esta comitiva de Osiris, a esta Santa Compañía, que también va haciendo el camino de oriente a occidente. Pero es que resulta que la Santa Compañía tiene un difunto en jefe. Ese difunto en jefe lleva una pértiga, no sé si tiene que ver o no con el cayado de Atún o no, pero lleva un caldero, y no está explicado hasta ahora. Los folcloristas no han explicado a cuento de qué la Santa Compañía lleva un caldero y qué simboliza ese caldero y qué función cumple ese caldero. Yo creo que aquí puede haber una relación inversa de continente a contenido, porque la comitiva de Osiris, que es una agrupación de difuntos que van en un caldero, se corresponde la comitiva esta de otros difuntos que van caminando y que llevan un caldero. Entonces, en la comitiva de Osiris los difuntos son el contenido y en la Santa Compañía los difuntos son el continente. Yo lo veo así, pero no lo ve así Constantino Cabal, que es un también respetadísimo y conocidísimo folclorista, que escribió, tiene un artículo que habla de esto, creo que lo leí en la revista esta, Dialectología de Tradiciones Populares, que dice que la Santa Compañía tiene un origen medieval y piadoso. Pues ya está, yo no puedo estar de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que esto viene de mucho más antiguo y que en el origen, porque todo esto ahora parece como muy disperso y como muy deformado y como muy irreconocible. En la otra conferencia que di el otro día, en el día 5 o 4 de julio en Meniaján, pues comenté que esto que yo he intentado hacer se parece mucho a un edificio de ladrillo, concretamente a un edificio de ladrillo pintado de blanco, que como en el cuento de los cerditos vino el lobo y sopló y dispersó todos los ladrillos. Entonces se acabó el edificio y los ladrillos aparecieron dispersos por todo el orbe y deformados, perdieron el color y perdieron la forma, de manera que ahora mismo podemos encontrar algún que otro ladrillo, pero ya no son blancos, son verdes o rojos o azules, y algunos ni siquiera tienen la forma de ladrillo, pero tienen la semilla de lo que fueron. Entonces, a mí me parece que el trabajo del antropólogo pues consiste en tener la visión de conjunto y la atención suficiente como para identificar esos antiguos ladrillos que ya no lo son, que pueden aparecernos en la China bajo la forma de una zapatilla de tenis o de una morcilla, pero que en origen fueron los ladrillos, e intentar reconstruir el antiguo edificio. Y esto es un ejemplo. Hay algo, hay un magma, hay una sabiduría primitiva, muy primitiva, pero muy fuerte, que es como lo que dicen de la fuente y del origen, de la fuente. Entonces, está proporcionando símbolos que aparecen después dispersos por todas partes. Yo una vez estaba en el Colegio Mayor Femenino de Azarbe, en una conferencia de José María Blázquez, la única vez que he estado con él, que he estado físicamente con él. Y entonces hay un trabajo que se llama Caballos en el infierno etrusco. Y nosotros hemos hablado de esto hace 20 años, Virginia, a propósito del tema de Quesada. Caballos en el infierno etrusco. Y entonces en este trabajo él estudia un tema que es una serie de lápidas funerarias que aparecen siempre en un contexto funerario
en donde se ve a un señor a caballo, frecuentemente armado y muy a menudo acompañado de un perro, y despidiéndose en bastantes lápidas de sus familiares. Y esto aparece también en Etruria, en representaciones abundantes de caballos, pero no en lápidas funerarias de piedra, sino pintados en las tumbas, como muchos saben. Y por eso se llama Caballos del Infierno Etrusco. Y entonces hace José María Blázquez en esta monografía un trabajo que es el trabajo del arqueólogo. Aunque él no era arqueólogo, era filólogo. Estudió filología clásica. No importa, esto no tiene nada que ver. Entonces coge y hace una descripción muy rigurosa, y ese es el trabajo del arqueólogo. Una descripción muy precisa y muy detallada de cada una de las estelas funerarias, pero en cuanto al contenido y al significado nos quedamos en ayunas. Y entonces él cita a un autor francés que también escribió sobre el tema, se llama Benoit, y a esto le llaman la heroización ecuestre. La heroización ecuestre es el nombre común que le han puesto a todo este mito, a todo este mitologema, o a todo este conjunto de símbolos. Pero esto es como cuando los médicos observan un conjunto de síntomas que no saben lo que es y le ponen un nombre. El síndrome de tal, el síndrome de cual. Pues esto es lo mismo. Y entonces, citando a Benoit, José María Blázquez dice: es que ha escrito Benoit que la heroización ecuestre, el papel del caballo es sagrado. Y dice él, esta hipótesis me parece perfectamente admisible. ¿Y esto qué nos dice? Pues tengo que afirmar con mucho respeto, que no saben nada, no saben nada. Benoit no sabe nada, y aquí, en esto, José María Blázquez tampoco sabe nada. De otras cosas sí, pero de esto no. Hay un concepto que muy poca gente conoce, y yo creo que esto lo leí también en Mircea Eliade en su momento, pero ya no sé qué libro ni qué monografía, que es el concepto de que la creación de la vida, la creación del mundo, no solamente es que tuvo lugar en el principio de los tiempos, sino que la vida se está creando continuamente. Y hay un lugar donde se creó la vida y donde se creó el mundo, que después voy a hablar de ese lugar. Ese lugar es también el más allá. O sea, la tierra, como he dicho cuando hablaba de los cuentos populares, resulta que la tierra de los difuntos y la tierra donde se originó la vida y la tierra de la creación son la misma cosa. Y entonces hay en este concepto de la creación permanente que nos resulta muy ajeno a nuestra cultura y que consiste en que la creación no cesa, y que hay un lugar en el extremo occidental, que es donde está ese mundo, que en muchas culturas célticas se llamaba el país de la vida, el mundo de los vivos, el país de la felicidad, la llanura de las felicidades. Pues ahí no solamente la vida se está creando y recreando continuamente, sino que además es el hogar de la vida. El hogar de la vida, en este caso, por lo que nos interesa para esta explicación, es el hogar de los animales salvajes y es el hogar de las piezas de caza. Es el hogar del ciervo, es el hogar del jabalí, es el hogar del conejo, y es a donde huyen. Cuando aparece un cazador al perseguir una pieza de caza, la caza huye, pero no huye sin criterio, huye hacia su casa, y su casa es más allá.
Hay un montón de relatos mitológicos, sobre todo, lógicamente, de pueblos cazadores, pero no exclusivamente, que se pueden sintetizar en el mito de la cacería salvaje. La cacería salvaje consiste en que hay un cazador que ve un ciervo o ve un jabalí o ve un qué sé yo y huye. El jabalí huye y este que va a caballo persiguiéndolo, pues lo persigue de manera frenética. De manera tan frenética lo persigue que cuando se termina la persecución, bien porque ya lo caza o bien porque se da por vencido, se encuentra en un lugar que le es absolutamente desconocido, no sabe dónde está, y ese sitio donde él no sabe dónde está, es la tierra de los muertos. En Gales hay una colección de relatos de tradición celta, recopilada, escrita en época medieval, pero que viene de una tradición muy anterior, que es el Mabinogion. Está publicado en la editorial Regional, traducido por María Victoria Cirlot, y ahí hay también una narración exactamente igual de este tipo. La principal preocupación del difunto es encontrar el camino al más allá. Esto no funciona así, de manera que una persona muere y enseguida se le abren las puertas del paraíso, de eso nada. Para percibir la ansiedad, también estaba en la editorial Regional, el libro Los Muertos, en una edición de José María Blázquez y Lara Peinado, para comprobar el susto, la ansiedad y la incertidumbre y el recelo del difunto ante lo que puede pasar una vez que sale de la tumba e inicia el camino al más allá, pues no hay más que leerse el libro de los muertos y se verá el susto que tenían. Bueno, entonces yo creo que la heroización ecuestre es una expresión de una utilización muy práctica, muy simple, muy mecánica y muy práctica de la caza como una herramienta para encontrar ese camino que está tan lejano. Una vez, cuando hice mi serie de televisión Crónica de la Tierra Encantada, había un episodio que se llamaba El útero de la Tierra, y en el útero de la Tierra pues yo decía, bueno, ¿y por qué? En la pintura rupestre paleolítica franco-cantábrica, ¿por qué tenemos que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para encontrar al bisonte flechado en Altamira, en Lascaux y todo esto, pues en general? En vez de haber pintado el artista al brujo prehistórico en sitio más cómodo, pues muy fácil. Es porque tenía que penetrar lo más posible en las entrañas de la Tierra, porque cuanto más penetrara en las entrañas de la Tierra, más se acercaba al mundo de ultratumba, lo cual es lo mismo que decir más se acercaba al país de la vida, al país donde la vida bulle, al país donde la vida burbujea y al país en donde todos esos bisontes, esos jabalíes y esos mamuts y todos esos animales que deambulaban por la tierra están ahí y están ahí en abundancia. La nota de la abundancia caracteriza tanto en la mitología como en el cuento maravilloso al reino del más allá. Cuando el héroe llega al reino encantado, en el cuento popular, pues es fácil que vaya en busca de un talismán para curar a su padre enfermo. Por ejemplo, las maravillosas hojas milagrosas, que es un cuento, no me acuerdo, es un cuento judío, de tanto como he leído, y también aparece a menudo en el mundo en el reino encantado un talismán como la mesa, que se compone sola y se llena de comida, o como la bolsa de dinero que no se acaba nunca. Puedes sacar todo el dinero que quieras y no se acaba nunca. La abundancia, como nota
Sí, bisontes de arcilla, en época paleolítica también. Sí, lo vi en su momento. Pero en la mitología también. Antes he dicho que Heracles había ido a robarle el ganado rojo al rey Gerión, que tenía 3 cuerpos en uno. Y que el rey Gerión era una imagen simbólica del sol, por eso, porque tenía 3 cuerpos en uno. Pero es que también Helios, que es el dios del sol, por otro lado, tiene el ganado, los ganados del sol, los ganados de Helios. Y todo esto nos lleva a la misma idea, a la idea de la abundancia y de la abundancia de los animales relacionada con el mundo de ultratumba, que una vez más lo quiero repetir, y perdón, que no solamente es el mundo de los muertos, sino que muy principalmente es el país de la vida, porque es donde se originó la creación. Y por eso es por lo que los animales depredadores, como el perro aparece a veces en esas estelas funerarias, el lobo y el chacal también son animales que contribuyen a que el difunto llegue al sitio. Esto es lo que se llama la función de psicopompo. Podemos tener, el psicopompo quiere decir que conduce el alma al más allá. Podemos tener un sacerdote psicopompo. El trabajo del chamán siberiano es un trabajo de psicopompo porque acompaña el alma al más allá, pero también el psicopompo, el perro, el lobo, el chacal y el caballo. El papel psicopompo del caballo es brutal. Hay algunas culturas que dicen, esto me acaba de venir a la memoria ahora, es de un libro de Emily Meule, que soñar con un caballo es presagio de muerte. Bueno, pues hay algunas tribus aborígenes norteamericanas que antes de ser masacradas por los anglosajones y reducidas a los campos de concentración, precisamente le llamaban a la Vía Láctea el camino del lobo. La Vía Láctea es como llamaban, y es lo que llamaban en Egipto el Nilo celeste, el Hapi celeste, el camino del lobo. Y hay un personaje en Egipto, en la mitología egipcia, del cual habla Henry Frankfurt en su libro Reyes y Dioses, que es el lobo Urbaut, que se decía, un animal mitológico, que se decía que pululaba por las necrópolis y que tenía el interesante y esclarecedor sobrenombre de el que despeja los caminos. José Félix Ibáñez, cuando hizo la excavación de la necrópolis de cremación parcial de Murviedro, que está ahí en Lorca, encima del túnel, pues sacó, y está en el Museo Arqueológico de Murcia, algunas piezas de juego funerario, y hay una que la tenía también en una diapositiva, ya que más da, que es una representación de un conejo en hueso. Y entonces, yo ahora ya no, pero en tiempos yo me preguntaba por qué el conejo es psicopompo, o sea, por qué el conejo tiene significado funerario, vamos a decirlo así, que suena menos raro, por qué el jabalí tiene significado funerario, el caballo y el perro y el lobo, es por esto, esta es la razón. Bueno, voy a explicar los hitos principales del camino que tiene que recorrer el alma más allá. Principalmente el más allá está configurado en la mayor parte de las culturas que yo he estudiado como un lugar subterráneo, pero aquí puede haber un equívoco porque muchas veces se tiene uno que meter en un subterráneo para alcanzar el más allá, y el más allá es otro mundo muy diferente, que no tiene nada de sombrío, sino que es un mundo que tiene su propio cielo y tiene su luz y tiene todo eso, excepto en la cultura mesopotámica, en donde el reino de ultratumba es el Kur. Kur es una palabra que también designa a un río, a un dragón y a una montaña, todo junto. Es que el Kur era una montaña, y como voy a explicar enseguida, el más allá se encuentra debajo de una montaña hueca. Siempre hay
una corriente de agua o un espacio de agua que distingue el mundo de los vivos del mundo del más allá. Y aquí en esta diapositiva pues había puesto un texto cualquiera de Sumer, que es el poema El nacimiento de Dios Nana. Dios Nana es el dios de la luna, en el que se hace referencia al hombre del río infernal. Bueno, siempre hay en este camino que debe recorrer el alma un terreno pantanoso, un terreno de marismas, un terreno de marjales. En los bordes de ese mundo siempre encontramos este terreno fangoso. Inmediatamente nos viene a la memoria el barquero Caronte, que está perchando en la laguna Estigia, que es un terreno también pantanoso, de juncales y de barro, de marismas, que debía tener, como en la Albufera de Valencia, como 1 metro de profundidad, y por eso va perchando en vez de ir remando. Es muy importante esta parte del viaje, es muy importante. Siempre hay un terreno de marismas. Aquí he sacado un texto del libro de los muertos, pero qué más da. Y también hay una muralla, hay un muro que suele separar el mundo de los vivos, encierra el mundo del más allá, un muro. Pero ese muro es metálico, suele ser metálico. Aparte de que el muro suele ser metálico, las murallas de bronce, las puertas de bronce, también a veces, sobre todo en algún relato celta, aparece un palacio de oro. Hay un relato celta irlandés en el cual el héroe dice: mira el brillo del sol allí lejos. Y dice: no, es el brillo de mi palacio de oro. Bueno. Y finalmente el último hito del camino es una montaña o una colina. Y es una colina a la que hay que acceder a través de una puerta. Pasa por esa pequeña puerta roja que hay en el borde de la colina, le dice uno de los gentiles a un héroe del cuento, y es una colina hueca. Hay un texto ugarítico, entre otros, porque son muchos. No, este es del libro de los muertos, que dice: tomo a mi cuidado como crepuscular los habitantes del crepúsculo sobre la colina occidental, la colina del Ibis. Y en Sumer hay un texto que dice: cuando Inanna hubo llegado al palacio, en la montaña de Lapislázuli. He dicho antes que el Kur era una montaña y posiblemente también una montaña hueca. Y dice: en la puerta de los infiernos ella se comportó bravamente. Hay un texto ugarítico que también habla de un viaje, creo que es el poema de Anat, un viaje al más allá, escarbando debajo de una montaña, que dice: ea pues, seguid vuestro camino al monte Targuciza, al monte Tarumegui, hacia la sierra de la arcilla de la tierra, levantad el monte en vuestras manos, la elevación sobre vuestras palmas, a lo mejor es una traducción mala, y descender a la profundidad de la tierra. Muy bien. Pues hay un capítulo en el libro que se llama El paraíso espiral y que recoge otro tipo del mundo de los muertos que es completamente diferente de todo esto que estoy explicando, que no tiene nada que ver con el crepúsculo, ni con el extremo occidental, ni con la puesta del sol, ni con la nacida del sol, ni con nada. Que es el paraíso que se encuentra en el centro del mundo, el mundo de los muertos en el centro del mundo. También tiene sentido porque de la misma forma que el día se extingue en el crepúsculo, por la tarde-noche, pues conforme vamos avanzando hacia el norte, crece la oscuridad. Y entonces se creía que es la cúpula del cielo. Dice Mircea Eliade que posiblemente los sumerios creían que la cúpula celeste estaba hecha de estaño, porque el estaño la llamaban metal del cielo. El caso es que hay una columna a la cual se refieren en Egipto sin ningún problema y con carácter perfectamente compatible
con su mundo, con su viaje del sol y todo esto que explicaba antes, ningún problema, ningún problema. Y entonces en Egipto, si nos ponemos en una noche de verano mirando al cielo, nos tumbamos y miramos al cielo, pues vamos a ver, claro, las constelaciones, pero si tenemos un rato de paciencia, veremos que la cúpula del cielo está girando. Está girando. La cúpula del cielo no gira, es la tierra en la que gira. Es una apariencia. Pero esto les sirvió, esta apariencia les sirvió a nuestros queridos amigos egipcios para construir otra teoría diferente y compatible sobre el más allá y sobre la inmortalidad. Y definieron las estrellas que estaban más cerca del eje, más cerca de la estrella polar, como las infatigables, y las asociaron a la idea de la inmortalidad, por contraposición a las que estaban más alejadas del centro, que en ese giro, también depende de la latitud donde estemos, pero en ese giro son tragadas por el horizonte. Y la columna gira, esa columna gira, esa columna que llega hasta la estrella polar. Hay una serie de cuentos populares que contienen unos elementos que yo no los entendía y que a través de esto creo que a lo mejor he llegado a entenderlos. Es ese tipo de cuento en el cual el héroe quiere entrar en el más allá y se le dice, bueno, sí, muy bien, vas a entrar en el más allá si quieres, de acuerdo. Pero ten en cuenta que el más allá, el reino de los muertos, tiene una puerta muy estrecha por la cual sí, puedes entrar, pero se va a cerrar enseguida. Se abre a una hora determinada y enseguida se cierra. Y se acabó. Entonces, yo he imaginado, a lo mejor es un invento mío, yo me he imaginado esto intentando reconstruir el pensamiento del forjador de mitos. Me lo he imaginado como un cilindro doble, ese vasto reino del más allá, reino de ultratumba, del norte, un cilindro doble. El cilindro exterior está fijo y tiene una abertura y el cilindro de dentro gira. Y hay una vez, una hora cada 12, las 12 horas de la noche, las 12 horas de la noche, como le llaman los egipcios al camino del sol por debajo de la tierra durante las horas nocturnas. Hay una hora de cada 12 en la que las dos aberturas coinciden, la abertura del cilindro fijo que está por fuera y la abertura del cilindro interior que está por dentro. ¿Me estoy explicando o estoy flipando? ¿Se entiende? Bueno, esto es una hipótesis mía que me he inventado. Sea como sea, el caso es que esto puede tener una relación con esa creencia de que los difuntos escapan a las 12 de la noche, y sobre todo creo que puede tener una relación con un tabú que hay, que abunda mucho por las aldeas del País Vasco, que es que no se puede circunvalar el cementerio o no se puede circunvalar la iglesia, porque si se hace eso te vas a perder, y te vas a perder porque te roba el gahueco. El gahueco es un dragón que es el marido de la diosa Mari y se te lleva el gahueco. Bueno. La historia este trabajo tiene un capítulo también que se llama de lo imaginado a lo construido, y aquí lo que me ha pasado a mí es una cosa que yo no la tenía prevista y que a veces pasa esto, a veces pasa. Que pasa a los que se aventuran y se esfuerzan y buscan, que es que ellos van en busca de una cosa. En mi caso yo iba en busca de una cosa, de una idea, quería recopilar datos para esto y me encontré con otra cosa casi mejor, que es una posible interpretación del simbolismo simbólico de los túmulos funerarios. Los túmulos funerarios son las tumbas preferentemente de la edad del bronce I,
de la primera edad del bronce, porque luego en la cultura largar ya las tumbas son de otro tipo, de la arquitectura megalítica. Porque estas tumbas resulta que están reproduciendo punto por punto y paso por paso esto que he contado yo, el camino del héroe, del cuento, o el camino del alma del difunto, que es exactamente el mismo camino, exactamente la misma cosa. No por nada se le llama tumba de corredor. La tumba de corredor consiste en una colina artificial que tiene un pasillo de acceso y una cámara funeraria al final. Y como he dicho antes, que el mundo del más allá es una colina hueca, una montaña hueca, a la que hay que llegar por un pasadizo. Entra por esa pequeña puerta roja que ves en la falda de la colina. Entra eso. Pues entonces yo creo que se puede decir, o se podría decir, o por lo menos lo digo yo, y me quedo así tan ancho, que quizá lo que estaban haciendo los arquitectos del tercer milenio antes de Cristo al construir la tumba de corredor e intentar reproducir el concepto mitológico del más allá y del camino al más allá, incluyendo la orientación este a oeste del pasillo. La orientación este a oeste del pasillo pues se ha recibido alguna que otra explicación, intento de explicación simbólica, y en uno de los túmulos funerarios más absolutamente increíbles que hay en Europa, posiblemente el más grande de Europa, que es el Dolmen de Soto, en Trigueros, en Huelva, pues se dice que los equinoccios, o en el equinoccio de primavera, no me acuerdo, que sí, que el sol entra por todo el pasillo, ilumina todo el pasillo y llega a la cámara funeraria. Entonces, muy bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Y eso qué significa? ¿Eso para qué? ¿Eso qué nos dice? Yo no dudo de que esa explicación tenga sentido, no la reprocho, pero es que yo creo que lo importante no es que en el equinoccio el sol ilumine la cámara funeraria. Lo importante es que el camino del cuerpo muerto, del difunto, para llegar a ese reino de los muertos simbólico, que es la cámara funeraria, que es la montaña hueca, que es una perfectísima imagen del mundo del más allá, tiene que ser también un camino de oriente a occidente, y por eso es la orientación. En los millares está clarísimo esa orientación, en casi todas las tumbas. Y hay un libro, hay una publicación, la publicación de Berdichevsky, que es una publicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama Los enterramientos con cuevas artificiales del bronce I hispánico, ¿no? Es eso. En donde se vuelve otra vez a grandes rasgos, digo a grandes rasgos porque esto no puede ser todo exactamente, porque esto no es mecánica, esto es otra cosa. Reproduciendo en hipogeos, es decir, en cuevas artificiales, un esquema que parece que quiere repetir este mismo esquema de las tumbas de corredor. Y resulta que si nos ponemos en las tumbas de los millares, hay otra cuestión importante a tener en cuenta, para mí muy importante. Si nos ponemos en las tumbas de los millares, las tumbas de los millares es una pena, porque había 100 túmulos en esa grandísima necrópolis. En su momento son túmulos pequeños, pero eran muy abundantes, y por desgracia en la década de los 20 los destruyeron todos, para construir una carretera. La cultura del momento. Pero hay uno, ahora Lorenzo me ha dicho que no, que hay más, pero yo vi uno en su momento cuando estaba grabando mi serie de televisión, mi serie documental Génesis, que es la que también me trajo aquí, que está reconstruido y que permite meterse por el pasillo y llegar a la cámara y tal. Bueno, pues las tumbas de los millares están interrumpidas por lajas de pizarra. Cada pasillo, me refiero al pasillo, el pasillo tiene interpuestas 2 lajas de pizarra perforadas, lajas de pizarra
perforadas, con una intención que no puede ser práctica, porque esto todo lo que hace es dificultar el avance, aparte de que, claro, el pasillo tienes que ir encorvándote mucho para entrar. ¿Qué función ritual o qué función simbólica podría tener el poner 2 lajas de pizarra en la mitad de ese pasillo? Pues dividir el camino en 3 partes, como hemos visto que le pasaba al Camino del Sol, que está dividido en 3 partes, y como hemos visto que le pasaba al Rey Gerión, que tenía 3 cuerpos en uno. Yo creo que el simbolismo, la razón, la función simbólica de la interposición de lajas de pizarra es generar otra vez esa similitud con el mito. Ya, qué pena, tengo aquí el dolmen de Soto también, no lo veis. Bueno, pues muy bien. Eso es que me resisto a que no lo veáis, o sea, me jode que no lo veáis, perdón, por la palabrota que he dicho. Yo cuando vi eso en el Facebook, pues no me lo podía creer. Eso se lo vio a una usuaria que vive en Badajoz. Esto es el Cerro de Masatrigo, en Badajoz. Y no me lo podía creer porque es una concreción y una representación perfecta del mundo del más allá, tal y como está concebido en todos estos mitos que yo he estado estudiando, que es una colina que está rodeada de una masa de agua, en este caso es un lago y tal. Bueno, pues yo voy a hablar algo ahora para terminar esta exposición. Espero que no os estéis aburriendo, ¿eh? Voy a intentar explicar ahora por qué el mundo de los muertos es el mundo de la vida y por qué el lugar y por qué se trata de una colina que está rodeada de agua y por qué tuvo lugar ahí la creación y todo lo que he dicho. Resulta que en un disparate de sistemas religiosos y mitológicos de creencias, en el origen no había nada más que agua. Esto es muy familiar por el Antiguo Testamento, por el Génesis, pero no solamente el Antiguo Testamento. O sea, cogemos el Enuma Elis y era todo el agua de Apsu y de Tiamat. Y Robert Graves en sus mitos griegos explica el mito pelasgo de la creación y también cuenta lo mismo, que en el origen nada más que había una masa de agua muy grande y que sobre esa masa de agua Eurínome se puso a danzar y a partir de ahí fue embarazada por la serpiente Ofión, concebió el huevo cósmico y de ahí nació todo, entonces de ahí nació la vida. En la teología de Menfis, en Egipto, también aparece esto. Aparece el relato del Nun. El Nun era el océano primitivo. Hubo un momento en el cual apareció una primera tierra emergida. Esa primera tierra emergida es al mismo tiempo una colina y una isla. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y entonces, en la teología de Menfis se dice que el dios Ptah, que es este que aparece como una momia, se subió a lo alto de la colina y creó el mundo por la palabra de la misma forma que Yahvé también había hecho la misma cosa y tal y todo eso. Y entonces, eso yo creo que consolidó la idea del Dios, la idea de la creación asociada a esa primera tierra emergida, a esa primera colina, y ahí, por demás, es donde fue hecha toda la creación. Yo, después de que ya tenía todo este trabajo más o menos terminado, etcétera, pues resulta que había
Yo tenía un libro de Fraser, que es el folclore del Antiguo Testamento, que lo tenía en la estantería y había empezado a leerlo, pero es que es muy aburrido. O sea, es muy aburrido como la rama dorada, porque todos son entre los dayacos marinos, no sé qué, en el ejército de Torres, no sé cuánto, y pum pum, y pum pum, y pum pum, y pum pum. Y dije, bueno, voy a ver si me puedo llevar algo a la boca para este trabajo, para culminar ese trabajo. Y efectivamente encontré algo que llevarme a la boca para culminar este trabajo, que es la jartá de relatos de la creación del hombre que aparecen en el folclore del Antiguo Testamento, que son relatos mitológicos que nos cuentan algo muy parecido a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Antiguo Testamento, que es que el hombre fue creado del barro. Y entonces yo creo que al final lo que he llegado a comprender es por qué el hombre fue creado del barro. ¿Por qué puede ser que el hombre fuera creado del barro? ¿Por qué? Porque en esa primera tierra emergida, donde tuvo lugar la primera creación, la creación del hombre, la creación de la vida, la creación de los animales, la creación de ese burbujeo de la vida, en los bordes, lo que había era lo que he dicho al principio hace un rato, que había que atravesar un terreno pantanoso, ¿no? Bueno, entonces la materia prima que Dios, sea el Dios de la Biblia o sea cualquier otro, tenía más a mano era el barro, porque lo podía haber hecho al hombre de otras cosas, de hojas de pino, de corteza de árbol. No. En el relato del Génesis y en muchísimos otros relatos por ahí, se dice que el hombre y la mujer también fueron creados de barro, y todo esto, bueno, ya estoy en el final de la presentación. Todo esto se relaciona con el mito de Dilmun, que es un mito sumerio, que pasa en Samuel Noah Kramer lo explica como el mito de la Edad de Oro, la primera Edad de Oro. Dilmun era un lugar pantanoso donde pululaba el dios Enki, el dios de la sabiduría. Curiosamente, Enki es una palabra que significa señor tierra o señor de la tierra, pero tiene un epíteto, que es el que tiene su casa sobre el agua. ¿Cómo se come? ¿Cómo se puede interpretar que Enki signifique señor de la tierra y que al mismo tiempo sería que tiene su casa sobre el agua? Por esto, porque es la colina, porque su casa era la tierra, que era la primera tierra emergida, y aquella colina primigenia que emergió de las aguas, y por supuesto que era el señor de la tierra, pero también por supuesto que tenía su casa sobre el agua. Y ya está. Esto es otra conclusión que yo he sacado, o he creído sacar, a lo mejor estoy confundido, también como ya la culminación de este trabajo. Y me parece que con esto he llegado al final. Pido disculpas por el rollazo que he metido, y desde luego si alguien no ha entendido algo o quiere saber alguna cosa más y yo la sé contestar, pues estoy atento. ¿Alguna pregunta? Yo como dices que la piedra también dice cosas. La piedra, claro, que entiendo perfectamente divisiones. Sí, creo que he sido muy riguroso. Creo que he sido muy riguroso. Vamos. Luego la opinión de Jasta de Daniel. Sí. Es que si tú tienes, por ejemplo, por hablar de las piedras y de los restos materiales, si tú tienes el trabajo de Pedro Lillo sobre poblamiento ibérico, en ese trabajo, que él dice que
a los muertos al nacer se los enterraba debajo del piso de las viviendas, pues posiblemente eso sí que nos está diciendo mucho, nos está diciendo, porque es que el ciclo de la vida, en la mentalidad del forjador de mitos, y posiblemente sea acertado, es una reencarnación constante. Dice Vladimir Prop también en una monografía que el recién nacido es un muerto que regresa del reino de los muertos. Y dice el tipo este que escribió Alma Primitiva, Levi Brul, dice que entre los esquimales pues se respeta muchísimo a los niños no los castigan, no les levantan la voz ni les pegan, porque son los abuelos. Y entonces, pues no sería raro que eso que contaba Pedro Lillo, que qué pena que no esté con nosotros Pedro, eso que contaba Pedro Lillo, eso no forma parte del bloque este que he dicho que las piedras no nos cuentan nada, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Bueno, estoy hablando en general. No, lo digo por joder. Era por joder. Por eso sabía que... De todas formas, la otra cosa que yo he cuido mucho con el Semo, que sabes que ha recuperado miles y miles de cuentos, él piensa que la unificación es más tardía. Yo es que irme al paleolítico inferior lo veo muy lejano. Ese cuento Basilisa la Bella, ese cuento solo se pudo originar, creo yo, en esa época, porque si no, explícamelo, ese cuento. De otros, pues no sé. Bueno, pero habrá que fijar el momento en el que tenemos fuego. ¿Cómo? El momento en el que empezamos a fabricar el fuego. Sí. No, eso no se sabe tampoco. No se sabe ya, pero... Porque esto de que sea el paleolítico inferior, esto es una especulación. Es especulación, porque te digo, me parece un poco moderno. Pero bueno, es igual. Sí, pero... Que me ha parecido una charla... Pero es que da igual. Pues claro, yo no es que tenga ahora aquí el empecinamiento de tener razón y llevar a la contraria a un maestro, porque soy un maestro indiscutible, la Emil Prof. Es que da igual. Es que vienen de la prehistoria y se han sacado. Sí, son muy antiguos. Son muy antiguos. Y es una pena, Lorenzo. Sí, no, de hecho, los últimos estudios que hay ahora mismo, el estudio del origen de los cuentos, hay un estudio muy interesante de Bertolini y Terán, que sale hace muy poco, del año 19. Y entonces lo que hace es un estudio con 200 cuentos maravillosos, mira, creo que son unas 200 familias que los cuentan actualmente, hacen un estudio genético de ADN mitocondrial con línea materna y entre el 70 y el 80% de las familias que actualmente cuentan ese cuento tienen una antepasada común en el 7000 a.C. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Las familias? Sí, cada cuento. 200 cuentos. ¿Contados en cualquier parte del mundo? Sí. Cuentos que se cuentan. Imagino que han cogido a 2.000, a 200%. Tiene que tener el del 7.000, porque todos estos son de ahora. ¿Cómo tiene el ADN del que vivía en el Neolítico? Puedo pasar el estudio que ha salido en el Lancelot, una revista de mucho prestigio. Y luego el estudio. O sea, no lo puedes analizar ahora. Sí. Entonces tú vas viendo. Pero. Las 20 o 30 generaciones... No, es que la de en medio no la vas haciendo el ADN, tú lo que vas viendo es... Pero tanta gente se ve que el neolítico tiene... Nosotros no hagamos nada. No, pero te quiero decir, he dicho en todo lugar, es que ADN es que en gente de antiguo hay muy pocos. Pero hay, quiero decir, yo por ejemplo tengo mi análisis genético y a mí me entroncan por línea de ADN mitocondrial con una señora que está en una tumba en Escocia. Tú estudias, los que estudian
estadística, estudian feria. Nosotros mandamos siempre a las estadísticas. Te lo puedo pasar el estudio. Sí, pues sería interesante, pero a mí me parece raro. Pero no puede ser. Está publicada en varias revistas. Y luego hay que estudiar. Yo lo que te digo, en España no habrá, no sé lo que habrá ni aquí, pero muy poco. Yo creo que hay muy poco. Lo que se evidente es que es una expansión. Nosotros lo observamos, pensamos que es el principio del neolítico del pero para aclarar un poco, lo de la metodología es que vamos contando atrás hasta que hay un antepasado, sino hasta que esos fragmentos de metodología más o menos el tiempo que ha pasado de tantas generaciones hasta que se ha justo era ese. Claro, pero yo lo que estoy haciendo una referencia, no por España, es que ese antiguo tiene que tener el esqueleto neolítico. Sí, pero eso no es que esté buscando la siguiente edad de él, sino simplemente el tiempo que tenemos que pasar para que todo sea de medio. Ah, que no tiene esa una secuencia. Es como sabes que me estaba preguntando, claro, no tenemos esos datos. O sea, para que eso se junte, es como la tendría que ser, claro, para que no tenga ese Este cable es tuyo, este es tuyo.